¿Sabías que en Colombia aproximadamente el 70% de los jóvenes inicia su vida sexual en la edad temprana? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast institucional Voces que Sanan. Hoy hablaremos sobre salud sexual. Para esto nos acompaña la psicóloga de nuestra institución Sumimedical. Ella es la psicóloga Luz Elvira Vieira, quien nos hablará un poco más a profundidad sobre este tema tan importante que además hace parte no solo de salud sexual, sino de salud en general e integral. Bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Contemos un poco qué es salud sexual y por qué es tan importante, viéndolo como desde los términos psicológicos y además para el sector salud también contemos un poco acerca de esto. Según lo que establece la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un estado de bienestar que involucra aspectos como lo social, lo físico y lo emocional. Es considerado como un factor importante dentro del sistema de salud porque de cierta manera mitiga factores de riesgo que se dan entre los diferentes grupos poblacionales. Contemos un poco de algo que yo creo que muchas personas que nos están viendo sienten o han sentido en algún momento de su vida vergüenza de hablar de estos temas, que si bien estamos en pleno siglo XXI, todavía hay muchos tabús en torno a este tema que además es tan importante hablarlo, pero también estamos en plena época de desinformación y donde las personas se instruyen y se educan a través de las redes sociales. ¿Por qué todavía, por ejemplo, están como estas vergüenzas sobre el tema? Mira, a lo largo pues como de la evolución del ser humano, lo que ha sido la sexualidad siempre ha estado enmarcada por un asunto moral y ético. Eso ha incidido en que al día de hoy los jóvenes, incluso personas adultas, vean la sexualidad como algo negativo. Incluso entre los adolescentes, hoy día su principal fuente de comunicación viene siendo lo que son las redes sociales, en la cual se encuentra una cantidad de información que muchas veces se idealiza o que se sale del contexto de la realidad que digamos vivimos actualmente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué es un tabú? Porque nos lo han hecho creer como un asunto negativo a lo largo de los años. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, hablar de salud sexual? Bueno, uno de los factores fundamentales que hacen o generan la necesidad de hablar de sexualidad es mitigar los riesgos y todo lo que ha venido siendo como estas enfermedades que se presentan desde incluso edades ya tempranas. Anteriormente decían estas enfermedades solo da a un cierto grupo poblacional, pero hemos ido notando de que son patologías o son enfermedades que no solo le dan a este grupo poblacional, sino que todos los seres humanos tenemos ese riesgo de padecer las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué impacto tiene la sexualidad hablando en temas psicológicos y también físicos? Bueno, desde lo psicológico pues se podría decir que la sexualidad genera ciertos imaginarios, entonces eso genera, sobre todo pues como en la población joven, asuntos de baja autoestima, inseguridades. Entonces desde lo emocional es importante pues como ir mitigando todos esos ideales o todas esas ideas que se tienen frente a lo que de cierta manera se maneja en redes sociales o en las páginas que usualmente buscan los jóvenes. Se tiene la creencia en muchas familias incluso y pues en la sociedad en general de que hablar de sexualidad es incitar incluso a los jóvenes como a que vivan esta etapa de sus vidas de manera irresponsable, sin tener conocimiento. ¿Esto qué tan cierto o qué tan falso es? Más que decir que lo incitamos o que es abrirle puertas para iniciar su vida sexual, en realidad es educarlos y
sobre todo mitigar, como le he dicho en varios momentos, los riesgos que tiene una vida sexual irresponsable, el hecho de que tú vayas a una charla con un médico y te diga, vea, estos son los diferentes métodos de planificación, en el caso del hombre, en el caso de la mujer, hay tratamientos cuando digamos tenemos una vida sexual irresponsable o diferentes parejas sexuales, hay tratamientos, lo que hoy en los programas llaman la PrE, que es la profilaxis, tratamientos que mitigan el riesgo de padecer una enfermedad como tal. Entonces, el ir o el educar, lo que de cierta manera es garantizar de que tanto esa persona como la persona con la cual yo estoy teniendo ese contacto no tenga un riesgo de padecer alguna patología con mayor complicación. Hablemos un poco sobre el rol que cumplen las familias en estos procesos, pues que si bien hacen parte como de la vida y el desarrollo de cada ser humano, ese rol de la familia, qué tan importante es y cómo podrían ir rompiendo como esas barreras que vienen como de generación en generación y finalmente hacen crecer a muchos adolescentes buscando información por fuera de casa. Pues mira, siempre se ha hablado de que la familia es el núcleo principal de los seres humanos, es ahí donde se desarrollan las primeras bases, incluso desde lo que es el desarrollo del ser humano, hablamos de que los primeros años de vida son la familia quien da las bases. Entonces, digamos que la familia sería esa parte fundamental para lo que serían las decisiones que ese adolescente y ese adulto a futuro vaya a tomar. Entonces también el hecho de que veamos la sexualidad no como un asunto de tabús, de forma negativa, sino ver la sexualidad como un asunto de responsabilidad por mí y por el otro, un asunto de autocuidado, porque cuando yo uso el preservativo, cuando yo consulto periódicamente a los médicos y me hago exámenes, de cierta manera estoy garantizando mi bienestar y el bienestar de cada una de esas personas con las cuales yo me voy a relacionar, sea a nivel sexual, a nivel afectivo, como tal. ¿Qué significaría, por ejemplo, tener una vida sexual saludable? Llamamos vida sexual saludable a el hacerse periódicamente chequeos, el evitar relaciones ocasionales o relaciones de riesgo, usar los diferentes métodos anticonceptivos y sobre todo el respeto. Cuando yo tengo respeto por mí, de una u otra manera voy a generar un respeto hacia el otro y voy a mitigar riesgos que pueda tener al momento de tener como esos contactos sexuales. También muchas personas al hablar de salud sexual solamente lo relacionan con el término o un embarazo no deseado o una enfermedad o infección de transmisión sexual. Pero ¿qué otras definiciones podríamos incluir en el término de salud sexual? Creo que en un principio hablábamos de, según la definición que plantea la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un estado de bienestar. No es solo el estado de enfermedad o de situaciones como embarazos no deseados. Entonces, sexualidad es un estado de bienestar donde involucra el ser humano en todo su entorno, entre lo que es lo físico, lo emocional y lo social. Entonces, definirlo como un estado de bienestar en el cual se garantiza el respeto por mi cuerpo y el respeto por el cuerpo del otro. Aprovechemos también este espacio para contarle a todas las personas que nos están viendo en este momento, desde nuestra institución Sumimedical, qué venimos realizando, no sé, qué programas existen en torno a este tema para promover y también concientizar sobre la salud sexual y su importancia. Desde las diferentes capas se tienen programas en los cuales la idea es captar a los diferentes grupos poblacionales y a partir pues como de esa captación se hace como apertura a los programas según pues como también los factores de riesgo, así como existe el programa digamos de riesgo cardiovascular, también hay un programa que es de planificación familiar. En Sumimedical contamos en la sede de apoyo terapéutico con el programa Más Defensas, que es un programa que da una atención integral
a los pacientes con un equipo interdisciplinario que va desde el médico experto, el nutricionista, el trabajador social, el psicólogo y el infectólogo. Este grupo interdisciplinario los está viendo con una frecuencia establecida y la idea pues como tal del equipo interdisciplinario es identificar cuáles son esos factores de riesgos o esas situaciones que pueden generar en el paciente una condición de vulnerabilidad. Súper valiosa e importante esta información para todos nuestros usuarios y además todas las personas que también nos están viendo en este momento. Para ir cerrando todo este espacio educativo e informativo, ¿qué mensaje le darías tú a esas personas, a esas familias que de pronto sienten temor de hablar con sus hijos o incluso no enfoquémoslo tanto en el tema de los adolescentes, porque hasta las propias parejas ya en edad adulta también les cuesta hablar de este tema entre ellos? Mira, creo que lo más importante de aquí es educarnos. En la medida en que yo me educo frente a una situación, puedo tomar decisiones más, digamos, sabias. Aparte, en ese orden de la educación, puedo mitigar lo que son los mitos. Frente a lo que es la sexualidad siempre ha habido muchos mitos, cosas como incluso el uso del preservativo es algo que evita o baja la sensibilidad y así sucesivamente tenemos una serie de mitos. Entonces lo más importante es educarnos. En la medida en que nosotros nos educamos frente a lo que es la sexualidad, vamos a ir desmontando todas esas creencias y todos esos mitos que se tienen frente a la sexualidad. Muchas gracias, Luz, por este espacio tan importante, por tu tiempo y por esta información que sin duda es súper valiosa para todas las personas que van a verla, recibirla y también compartirla si les gustó y les sirvió. Muchas gracias a ustedes por invitarme pues como a ser parte del programa. La idea es pues como también hacer como una apertura o también llamémoslo una invitación a todo nuestro grupo poblacional a que asistan a las charlas, para que asistan con los médicos, no solo desde la enfermedad, sino también como desde la prevención. Ir a donde el médico general y decirle tengo estas dudas frente a este tema, y siempre van a encontrar ese médico dispuestos a aclararle todas las dudas, todos esos mitos, todas esas inseguridades que de pronto tenemos desde lo que han sido esas redes sociales o esa educación digamos suelta que hemos tenido por ahí. Si este contenido te gustó, recuerda compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo episodio de este podcast institucional de SmiMedical, Voces que Sanan.